Bendiciones en este día en el nombre de Jesús. Hoy, como siempre, quiero compartir la palabra del Señor y hoy quiero hablarles de un tema muy apasionante. Es un tema que quizás no es muy debatido o conocido en el pueblo cristiano, pero que urge la necesidad de conocerlo, puesto que es vinculante con el amor y la santidad de Dios. Entonces es el tema de la justicia divina, el tema de la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, esto nos hace pensar en tribunales, nos hace pensar en jueces, en defensores o abogados. Esto nos hace pensar en sentencias, en juicio. Esto nos hace pensar en la búsqueda de la verdad, etc. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es por mí. Y esa es una ley. Ahora, hay un sinnúmero de principios, de normas que se mencionan en los evangelios, en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Y vamos a ver cómo eso se resume. ¿Qué dice Dios de lo que se explica de sus hijos practicar y vivir su justicia? Puesto que Jesucristo la pudo resumir en una sola palabra. Él dijo: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hoy por hoy nosotros queremos encontrar ese sentido correcto de la justicia, puesto que hay muchas ideas divorciadas que tienen que ver con unas connotaciones culturales, ideológicas, políticas, etc. Pero la verdad que yo quiero aquí hablar no es una verdad tanto política, ideológica o cultural, sino una verdad espiritual y que trasciende las esferas de lo que es la cultura, de lo que es la política, de lo que es la ciencia, de lo que es la filosofía, de lo que es la ética, la moral, en fin. Aquí la verdad es Cristo, y esa verdad yo te lo quiero enseñar desde el punto de vista de ese don, de la justicia. Entonces, para analizar, yo quiero enfatizar y hablarte de lo que significa vivir la justicia, lo que dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas. Para hablar del tema de la justicia, es menester que yo entiendo que hay muchas personas que Dios le ha hecho llamado en justicia. Y alguien dirá: bueno, ¿qué significa eso? El llamado en justicia. Y a todos Dios nos llama en justicia. Bueno, hay un tema que se enfoca dentro de lo que es el don de la bendición de Dios, del regalo gratuito que es la salvación. Pablo hace un enfoque dentro de la perspectiva de lo que es el don, de lo que es la salvación. Pero hay una gracia, hay una manifestación del don de la justicia divina que se manifiesta en muchos hijos de Él y se manifiesta también en el orden natural y dentro de las autoridades civilmente constituidas, que nada tiene que ver con la salvación, pero que real efectivamente hay un llamado abierto a toda la nación y al mundo entero, y esa justicia es Cristo. Entonces, para hablar de la salvación, habrían que también de manera grosso modo, de manera sucinta, hablar de lo que es, como dije, la salvación, hablar de lo que es la justificación, que es por medio de la fe. Otro principio muy importante es la reconciliación, la redención y la santificación. Pero yo solamente voy a hablarte de lo que es la justificación o estado de justicia. Entonces, hablar de justicia es un tanto complicado, puesto que este tema se aborda desde varias ópticas. Y todavía el apóstol San Pablo lo aborda desde un enfoque, desde el punto de vista, repito, de la salvación, lo aborda desde el punto de vista de las relaciones sociales, de lo que es el servicio al prójimo, independientemente de las personas les sirvan a Dios, estén comprometidos con Dios o hayan aceptado a Jesucristo o no. En fin, esto hay que entenderlo bajo esas dimensiones para poder tratarlo con propiedad. ¿Qué dice la Biblia con relación a los fieles, a los creyentes, cuando no se ajustan a este orden natural de las cosas y no obedecen las leyes naturales, no obedecen a las autoridades civilmente constituidas? Estoy yo llamado a obedecer las autoridades civilmente constituidas en todo tiempo. O sea, son temas que hay que hacerlo y analizarlo y para uno entender en qué pie uno está parado. Entonces, ahí vamos a ver aquí qué es la justicia. Vamos a ver el primer tema, la primera pregunta que me das. ¿Qué es la justicia? Entonces, hay muchos que dicen: bueno, la justicia es rectitud con Dios. Bueno, pues la rectitud con Dios implica fidelidad.
La rectitud con Dios implica obediencia. La rectitud con Dios implica sumisión y entrega. La rectitud con Dios implica tener amor en el corazón. Todo eso está bien. Pero vamos a seguir analizando que la justicia, como dije ahorita, nos hace pensar en tribunal, en jueces. O sea, la justicia de Dios es el conocimiento del Hijo de Dios a nuestras vidas, es el reconocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, en nuestras vidas como único y suficiente Salvador, para que Él manifieste esa plenitud del conocimiento de la voluntad del Padre en nuestra vida, para que podamos manifestar su gloria, su gracia y su misericordia, y podamos ser su instrumento en cualquier área específica que Él nos asigne conforme al llamado en esta tierra. Eso yo le doy esa connotación. Tiene más conceptos y definiciones, pero solamente me voy a circunscribir a esa. Entonces, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? Es la segunda pregunta. La justicia de Dios se manifiesta dándonos el merecido a cada uno, dándonos su retribución por medio de las obras, sean buenas o sean malas, que nosotros hagamos. Entonces, esto actúa en base a su perdón, a su misericordia, cuando Él, por medio de su sacrificio, se entregó y pagó por nuestros pecados. Ahí se manifiesta su justicia. Entonces, los seres humanos practicamos su justicia al entablar una relación por medio de Jesucristo con el Padre, a través de su comunión, y no solamente a través de la comunión con Él, sino que debemos mantener una comunión íntima con nuestros semejantes, o dar de lo que Dios nos dio a nosotros, que es de su amor al prójimo, para que ellos puedan conocerle, que ellos puedan ver la imagen de Dios en nuestras vidas, y que podamos amarlo de tal manera que ellos puedan ser influenciados por la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces ahí se manifiesta la justicia de Dios. Es una actitud que de alguna manera es en respuestas al proyecto salvífico divino del Padre. De lo contrario, cuando nosotros no actuamos conforme a ese mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos, pues entonces incurrimos igualmente en lo que hacen aquellos que no conocen a Dios. Estaríamos practicando la injusticia, estaríamos practicando la iniquidad. Entonces hay varias posiciones encontradas. Entre ellas hay posiciones ideológicas, hay posiciones políticas, hay posiciones jurídicas y hay posiciones culturales, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel en un momento, cuando por causa de su cultura, por causa de sus tradiciones, sus costumbres, su forma de organización, etcétera, Dios le da la ley a Moisés que iban más allá de las leyes espirituales, dentro de lo que tenemos las leyes de orden moral, que eran los 10 mandamientos. Yo le llamo eso la constitución de la Biblia, que están activas todavía hoy en nuestro día, pero además de eso vemos las leyes que eran de tipo sacrificial, las que estaban comprendidas, que eran los ritos y ceremonias que continuamente se ofrecían por los sacerdotes en el templo. Vemos también las leyes que eran vinculantes al orden civil, que regulaban varias normas de carácter social. Estas eran las de aspecto civil, y todas eran un gran compendio de normas, principios, leyes y reglas que iban a regular lo que era el orden de la convivencia pacífica y armónica dentro del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel fue escogido como un ejemplo a todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí dentro de las posiciones que encontramos dentro de lo que es la definición y el concepto de la justicia, vemos a un jurista, un jurisconsulto romano llamado Ulpiano, que él le da una connotación a lo que es la justicia, y él dice que la justicia consiste en darle a cada quien lo que le pertenece, tomar lo que es tuyo y no hacer mal a nadie, no hacerle daño a nadie. Yo creo que hay una gran realidad, porque todo se resume en el concepto de lo que es el amor de Dios, en amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, él lo que está diciendo en esas palabras es, él está haciendo un reconocimiento de los derechos que le corresponden a cada ser humano, a cada persona. Entonces, es una cuestión
que tales derechos dependen de las distintas opciones ideológicas, políticas y sociales, repito, pero que en el fondo lo que persiguen es un fin. Ellos lo que persiguen, toda la sociedad lo que persiguen es la convivencia pacífica y armónica entre los seres humanos. Y si tú te pones ahí, tú resumes todo eso, todo se enfoca en base al principio universal de Dios, que es el amor. Entonces, aquí vemos ese enfoque de un piano, y eso es una connotación un tanto jurídica, pero vamos a ver cómo aquí, cómo yo me doy cuenta que estoy practicando la justicia de Dios. Esa es otra pregunta. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy practicando la justicia de Dios? El Espíritu Santo dice que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, la clave es fundamental para nosotros poder practicar la justicia divina, se enfoca en la guianza. Entonces, Jesucristo ahora dio una clave que se conecta con esa otra palabra, ese principio que él dijo de la guianza del Espíritu Santo. Por ejemplo, él dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se está hablando de una realidad de la búsqueda e investigación profunda bajo la guianza y dirección del director de las Sagradas Escrituras, llamado el Espíritu Santo, el Paracleto, el Ruach de Dios en nuestra vida, que Él continuamente es quien nos va a ayudar a ir descubriendo nuevas facetas, nuevos escalones, nuevos peldaños de lo que significa la justicia de Dios, que se enmarca dentro del amor, de la paz. Esa es la gran realidad. Entonces nosotros debemos preocuparnos cada día de buscar la esencia de la búsqueda, de la guianza, de la manifestación del Espíritu Santo, para que nos vaya revelando y nos vaya encaminando a descubrir cada día nuevos niveles de revelación y de conocimiento, para que lleguemos a alcanzar la promesa del Padre. Eso es lo que Jesús nos está queriendo decir, para que aprendamos a descubrir la esencia, a permanecer en esa esencia que es el amor. Entonces, cuando se habla de la justicia divina dentro de la perspectiva cristiana, podemos decir entonces que viene siendo el primer escalón, ¿verdad? El primer escalón es el reconocimiento de los derechos de las personas, que tiene como base la comprensión de estas, y por vía de consecuencia nos van a traer unos resultados positivos que van a denotar en nuestra vida que en nosotros vive Dios. Entonces, podemos argumentar lo siguiente: cómo está diseñado el plan de lo que es yo entender el don de la justicia divina. Sencillo. ¿Cómo podemos entender esto entonces? La justicia divina está diseñada por lo que te dije anteriormente. El Señor Jesucristo dijo, repito, que nosotros seremos guiados a toda verdad y a toda justicia. Entonces, la justicia no solamente va desde el plano espiritual y existencial en el aspecto temporal. O sea, Dios nos da la capacidad y la virtud de que lo comprendamos, no solamente en el plano temporal, existencial, sino dentro del plano existencial y eterno, a lo que es la eternidad futura. Entonces, todo ello va emparentado con yo profundizar sobre una verdad escondida dentro de lo que es la realidad del Espíritu. Entonces vemos que el apóstol San Pablo hace un enfoque aquí en Romanos 13 y les dice a los romanos: sométanse pues a todas las autoridades terrenales, porque no hay autoridad sino impuesta por Dios, y los jueces y los magistrados han sido puestos por Dios, porque no en vano llevan la espada. Si el que hace lo malo
pues teme, porque esto no en vano llevan la espada. Y está hablando de autoridad, está hablando del poder y la autoridad delegada de Dios a autoridades civilmente constituidas. No solamente está hablando de la manifestación de la justicia divina a las autoridades terrenales civilmente constituidas, y que de plano algunas veces no tienen ninguna relación estrecha ni de compromiso en cuanto a la salvación se refiere, pero que tienen autoridad delegada. Entonces, como cristianos, nosotros estamos llamados a manifestar la justicia de Dios, justicia que va más allá del plano secular en todas las áreas de las esferas sociales. Estamos llamados a ser cabeza, estamos llamados a ocupar los lugares de donde nosotros estamos llamados a gobernar. Pablo lo que me está diciendo es que yo, como cristiano, tengo el deber, tengo la autoridad y tengo la obligación, así como tengo la obligación de obedecer a esa autoridad civilmente constituida, también tengo el derecho también, repito, de yo ocupar esa posición, porque eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, que si ellos obedecían atentamente su voz, ellos se ocuparían las esferas del poder, estarían arriba y no abajo, ellos gobernarían y no serían esclavizados, gobernados por los impíos, vamos a decirlo así. Entonces, el asunto de la justicia, el asunto del principio de la justicia va más allá de nosotros solamente enfocarnos dentro de un plano espiritual para predicar solamente la palabra en una sola área de la esfera social, sino en todo el sentido de la palabra. Entonces, la justicia de Dios implica yo manifestar, cuando se dice que una persona fue llamada en justicia, es que Dios le ha entregado y lo ha llevado a un nivel de plenitud, de conocimiento, de sabiduría y de entendimiento y de gobierno, para que gobierne todas las esferas sociales. Estamos hablando de que, por ejemplo, a Josué, Dios le dijo: mira que te mando, que te esfuerces, que no temas y sea valiente y no desmayes, que sea muy valiente, porque así como estuve con Moisés, también estaré contigo. A Josué Dios le estaba diciendo: oye, mira, yo te he dado el poder y la autoridad para que tú gobiernes el cosmos, para que tú seas un conquistador, para que tú no solamente en lo secular, sino en lo espiritual, controle y sea mi columna en el pueblo, tú seas mi ministro, tú seas un representante de mi gobierno, y que ese gobierno tú tendrás que manifestarlo no solo en la esfera espiritual, así como Dios lo hizo con David, lo hizo con Salomón y lo hizo con muchos reyes que él estableció, no tan solo en el orden espiritual, sino en el orden secular y natural. Es el deseo de Dios que nosotros aprendamos lo que significa su justicia. Cuando nosotros aprendemos a lo que es a desarrollar el sentido estricto de la justicia de Dios en nuestra vida, por ese derecho legal que tenemos por medio del sacrificio de Jesucristo en el madero, nosotros vamos a entender que no somos cualquier cosa. La Biblia dice que somos el sacerdote del Dios viviente, que pertenecemos al sacerdocio de la realeza, que Dios nos ha entregado el poder y la autoridad sobre el cosmos nueva vez, porque si con Adán Dios nos dio todas las cosas, con Jesucristo volvió y nos las entregó, porque ha vuelto a hacer una nueva obra creativa en Jesucristo. De manera pues que la justicia de Dios debemos comprenderla dentro de todos los aspectos de la esfera social. Entonces es nuestro deber tratar de influenciar a aquellos que no conocen a Jesús e involucrarnos en todo el ambiente para predicar a Cristo donde quiera que estemos, sea en el orden económico, en el orden político, en el orden empresarial, en el orden social, en las artes, en los medios de comunicación, en todas las esferas. Ahí nosotros, con ese sentido correcto de lo que significa la predicación del Santo Evangelio en todas las dimensiones y en todas las esferas del orden natural, entonces nosotros tenemos un sentido correcto y estricto de lo que significa la justicia de Dios, puesto que cuando Jesús
vino a la tierra, cuando el Dios de los cielos se vació en un solo don que se hizo carne, Él no solamente pensó en una simiente, Él no solamente pensó en el pueblo de Israel, Él pensó en toda la raza humana. Él estaba estableciendo su justicia. Por ejemplo, ¿qué era lo que decía la ley? Bueno, la ley decía que por cuanto nosotros transgredimos un pecado de herencia, un pecado por herencia, y que de alguna forma se va más allá de manera personal a cada uno, que le falla a Dios cuando adquirimos la conciencia. La ley decía que por cuanto pecamos, la muerte entró a nosotros. Entonces Jesús vino a cambiar esa sentencia, y la sentencia decía muerte. Entonces Jesucristo vino y dijo: no, yo voy a pagar por ello, yo voy a morir en el lugar de ellos, yo le voy a dar vida, y vida en abundante, y vida eterna y vida abundante. Entonces yo anulo ese decreto. Mi sangre es suficiente, es suficientemente santa y pura para redimirlos a ellos, y no compró a precio de sangre para con el Padre. Entonces ahí comienza la variación de la sentencia que el Padre pronunció. Él mismo vino y la derogó. Él mismo vino y pronunció su revocación, enviando a Cristo para que pagara el precio de esa desobediencia que cometió Adán. Entonces ahí empieza la justicia, y ahí empieza la revocación de la sentencia que decía que para nosotros había muerte. Entonces a eso se refiere la justicia de Dios, pero que esa justicia que habla la Sagrada Escritura trasciende y va más allá de ciertas definiciones y conceptos distorsionados que la gente la entiende. Entonces, para nosotros poder entender a Dios y conocer a Dios, debemos sumergirnos a las aguas profundas por la iluminación, dirección y guianza de su Espíritu. Entonces, esa justicia viene siendo como el segundo escalón para nosotros tratar de entender y comprender a Dios y alcanzar otros niveles y otras promesas que quizás no se haya alcanzado. Y es lo que yo comúnmente siempre digo: usted puede ser un creyente, una persona, un servidor de Dios, ser fiel y ser leal a Dios, pero hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto tú has llegado a ser fiel a Dios? Puesto que la justicia de Dios se manifiesta en diferentes ángulos, en diferentes dimensiones, en diferentes acciones y actitudes de nosotros, dependiendo a cómo nosotros nos dispongamos a entregarnos hacia Él para conocerle más profundamente. ¿Hasta dónde tú has llegado? Es el deseo de Dios manifestar su justicia en el área económica, porque la ley dice que tú y yo no somos pobres. Entonces, la ley dice que tú y yo pertenecemos a un reino, a un gobierno de reyes y sacerdotes. La ley de Dios dice que tú y yo tenemos derecho a unas promesas extraordinarias. Pero entonces, ¿por qué la justicia de Dios no se manifiesta en mi vida? Es que yo no he entendido la realidad de lo que significa la justicia, la verdadera esencia de lo que la palabra de Dios dice con relación a su justicia, que ha sido pagada, que ha sido derogada la sentencia a mi favor. Ha sido revocada una sentencia de maldición y ha sido revocada a mi favor en una sentencia de bendición. Se hace necesario entonces nosotros involucrarnos en todas las esferas sociales y tratar de comprender a Dios más profundamente para que podamos cosechar sus promesas. Este es mi análisis con relación a lo que es la justicia de Dios, para que nosotros nos motivemos y así podamos ser instrumentos para su gloria en estos últimos tiempos. Ha sido mi mensaje y mi reflexión en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima entrega. Shalom.